¿En qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Y precisamente de eso se trata, el contexto principal que estaremos hablando. Bienvenidos a esta serie de episodios de Crece Hombre el Podcast, episodios 202, 203 y 204, en donde estaremos hablando un poco con relación al libro de la mentalidad no vendida, o mejor conocido como The Unsold Mindset, por Colin Goggins y Garrett Brown, en donde va a desafiar las percepciones tradicionales de la venta. Y argumentan ellos que el acto de vender no es exclusivo para los vendedores, sino es una habilidad universal necesaria en diversas áreas de la vida. Tal y como te comenté, estaremos hablando mucho con relación a la aplicación hacia los vendedores, pero también aplicación hacia ti, donde estás funcionando como gerente, como director comercial o de ventas, para que tú también aprendas y comiences a aplicar estos conceptos hacia tu equipo, hacia ese liderazgo comercial, para que tú puedas realmente reventarla y generar muchísimo valor en conjunto para poder seguir creciendo. Así que si quieres conocer, se me volvió a salir el gallito, si quieres conocer más sobre esta serie de episodios, pues quédate, crece. Y así es, entonces, bienvenidos al episodio 203 de Crece Hombre el Podcast, en el cual le daremos continuidad a esta serie de episodios en la que estamos hablando del libro de Unsold Mindset de Colin Goggins y de Garrett, se me olvidó el apellido, de Garrett Brown, en donde pudimos nosotros anteriormente hablar de los 3 puntos principales, que era autenticidad en las ventas, ver a los prospectos como compañeros y pensamiento independiente. Y ahora bien, vamos a arrancar con 4 puntos importantes que veremos en este gran episodio, que nos va a permitir a nosotros ir desarrollando más allá nuestra mentalidad en ventas, y no solo eso, sino aplicaciones prácticas para quienes tienen personas a su cargo, lideran equipos en ventas o están en una posición de empresario o de empresaria que ya tienen que estar liderando comercialmente a sus equipos, para que podamos tener también esos cambios de mentalidad y aplicados al mundo de las ventas. Así que no te tienes que despegar, porque traemos muchísima información que realmente marca una gran distintiva en el mundo de las ventas, y que en Crece Hombre el Podcast nos hemos dedicado a traerte información valiosísima. A ver, besito. Eso, un besito a todos y cada uno de ustedes, porque realmente muchas gracias por estar escuchando. Y sobre todo que estén compartiendo el contenido de valor para todos y cada uno de ustedes, que realmente mejore mucho el contexto de lo que están haciendo como vendedores o vendedoras, o como ya líderes que están enfocando el crecimiento de sus empresas. Así que, bueno, continuando con esto, vámonos al punto número 4. Habla del enfoque en el proceso, no solo en el resultado. Y dice, subraya la importancia de valorar cada interacción y aprendizaje obtenido a lo largo del proceso de venta, no solo la venta en sí. Y eso otra vez regresamos a la pregunta, ¿en qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Y es como, ya, Diego, bájale. Es como, es como, ya, qué repetitivo. Pero es que, ojo, miren, el negocio de las relaciones es un contexto sumamente amplio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es cómo logramos nosotros desarrollar esa relación, conectar con nuestro prospecto y con nuestro cliente, y poder tener una relación a largo plazo. He tenido la experiencia de trabajar en varias empresas en donde me he equivocado, he tenido fracasos rotundos. Recientemente me pasó mucho de que estaba en una empresa donde desconectamos nosotros el liderazgo por cuestiones de enfocarnos en otras actividades, y ese liderazgo pegó fuertemente en el desarrollo de la empresa, en el desarrollo del equipo y sobre todo en la parte financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros no estábamos conectados, sencillamente se estaba ejecutando y cada quien estaba trabajando por ingresos, lo cual es totalmente válido. Pero no existía una relación, no existía una conexión de lo que estábamos haciendo, y eso al principio me lo tomé personal, pero otra vez regresando al libro Los 4 Acuerdos, que próximamente vamos a lanzar un episodio con relación a ese libro. Pero el tema puntual es cómo nosotros no nos lo tomamos personal y entender qué podemos hacer para desarrollar mejores cosas. ¿A qué viene toda esta vuelta con enfoque en el proceso y no solo en el resultado? Que cuando nosotros entendemos que estamos dentro de un proceso de cierres y no una acción de cierres, nos vamos a dar cuenta que el proceso es rotundamente importante. Yo reitero, muchas veces la gente me dice, Diego, no estoy cerrando, no estoy creciendo mis ventas. Y yo les digo, ¿cómo estás prospectando? ¿Cómo estás conectando con tus clientes? ¿Quién es tu cliente? Y son 3 preguntas que casi nunca me pueden responder. ¿Por qué? Porque si no existe una conexión, no existe el entendimiento de cuál es el problema que estás solucionando, cuáles son las oportunidades que hoy están allá afuera a través de la solución correcta que tú estás dando, puede llegar a ser muy complicado que logres desarrollarte realmente, que logres conectar realmente y que logres avanzar realmente.
Aquí nos dice que cuando nosotros celebramos las mejoras en las habilidades de venta de un miembro del equipo, independientemente de si cerraron o no la venta, es una manera muy buena. Cuando nosotros compartimos con relación a los puntos anteriores, hablábamos de generar ese espacio del pensamiento independiente donde existe brainstorming para pensar de qué manera nosotros podemos ir mejorando o cambiando nuestras interacciones con los clientes, procesos, estrategias, innovaciones, entre otras cosas. El punto principal acá es que si tú no, reitero con la frase de que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir en equipo. Y muchas veces aprendemos de todos nosotros. Y el problema es que otra vez regreso al bendito libro de Francesca Gino, que una de las partes más importantes del crecimiento de un profesional es la curiosidad. Pero cuando llegamos a ser adultos, es así como, yo realmente ya no aprendo nada, todo lo sé. eh, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, pésima, pero ya no tengo nada que aprender. Mucha, ojones, ¿cómo les hipotes? ¿Sabes? Como que todos los que me están escuchando de diferentes países, el punto principal es la curiosidad es determinante en el crecimiento, en ser autodidactas, en compartir experiencias. Y cuando nosotros estamos en el proceso y entendemos que hay maneras de mejorar el proceso y escuchamos a los vendedores, escuchamos a los gerentes, escuchamos a las personas involucradas en la cadena de valor, a que nos puedan dar mejoras en nuestro proceso, realmente eso genera no solo un reconocimiento que hace que la persona se sienta muy bien, cerraste o no cerraste, sino que te permite ir entendiendo que cada vez que te equivocas, hay una manera de poder seguir adelante aprendiendo de esa experiencia. Y traigo una gran estupidez, pero lo pongo aquí sobre la mesa. Hubo una situación aquí en Guatemala donde nosotros tenemos que pagar ciertos impuestos y hay una que es el IVA, el impuesto al valor agregado, que tú tienes que pagar en determinada fecha. Bueno, todos tienes que pagarlo en determinada fecha. Pero ese punto es que ese impuesto, si tú no lo pagas, la multa es del 100%. Dada la circunstancia, hubo una situación en la que yo asumí que el contador lo iba a pagar, el contador asumió que mi asistente lo iba a pagar y mi asistente asumió que yo lo iba a pagar y así era todos tirándonos la chibolita y fue uno de los mejores meses de la empresa. Entonces, cuando me equivoqué, yo asumí la responsabilidad porque lógicamente es mi responsabilidad y fue una gran estupidez lo que hice y dolió, me puse muy enojado, entre otras cosas. Pero realmente me di cuenta de que había pagado una maestría fiscal porque sabía que no me iba a volver a suceder ese contexto. ¿Qué tiene que ver con el enfoque en el proceso y no solo en el resultado? Es que si yo me enfocara en que alguien es responsable de eso y no entiendo cuál era el proceso, cómo mejorar el proceso, cómo conectar con Sophie, cómo conectar con Stephanie en su momento en la contabilidad, cómo desarrollamos de mejor manera todo el contexto, realmente es interesantísimo el poder desarrollarnos y poder identificar cómo podemos ir estructurando de mejor manera que nuestro proceso puede ser siempre mucho más eficiente. Y el proceso es el centro de todo. Entre tú tengas un proceso eficiente, fluido, transparente, íntegro, tú vas a poder generar muchos más resultados que no te puedes imaginar cómo puede ser exponencial. Si solo te enfocas en los cierres, es una venta transaccional y muy rápidamente se te puede acabar el mercado. Por eso, enfoca en el proceso y no solo en el resultado. Y eso va para ti cuando tienes equipo de ventas, cuando tienes que liderar. Yo entiendo que el resultado es la presión que nos están dando desde arriba. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Estás tú teniendo un proceso educativo hacia tu equipo? ¿Estás teniendo un proceso de coaching hacia tu equipo? Y eso realmente marca la diferencia. Más adelante, en otros episodios, tendremos también a Eduardo Almada, donde nos va a acompañar en el desarrollo del liderazgo y cómo aplicarlo al mundo de las ventas. Y va a ser muy, muy importante que entiendas que el proceso es sumamente importante y crucial para el desarrollo de más números y más resultados. Vámonos con el punto número 5. Creatividad en la solución de problemas. Dice que hay que proporcionar ejemplos de cómo pensar fuera de lo convencional puede abrir nuevas oportunidades y soluciones a problemas complejos en ventas. Y aquí también nosotros, cuando entrenamos la Academia de Competencias del Puto Amo basadas en la Academia Corporativa de Afán Consulting, nosotros hablamos que el solucionar problemas complejos y el pensamiento crítico son dos competencias que determinan el cambio en la posición de liderazgo que puedes llegar a tener. Cuando nosotros tenemos un gerente que utiliza juegos de roles inesperados y escenarios desafiantes para estimular el pensamiento creativo de ese equipo, comienza a fomentar algo bien interesante y regreso otra vez al roleplay. Pareciera ser una actividad sencilla, sin tanta importancia, sin tanto contexto, pero el juego de roles lo que hace es que te posiciona en una situación hipotética en donde tú tienes que pensar creativamente para salirte del contexto normal de qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer.
Por eso mismo, parte de lo que nosotros hacemos es invitarte a que utilices esos juegos porque la creatividad es crucial. Y aquí habla otra vez de la frase de Grant Cardone que dice, hay que aprender a vender como que tuvieras necesidad para no tener que vender por necesidad. Y eso siempre recalco el episodio que tuvimos nosotros en el que entrevistamos a Rodolfo Martín, en donde hablábamos de la creatividad. Y nosotros nos ponemos creativos hasta que estamos contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no tenemos de otra y tenemos que buscar la solución. Claro, son situaciones inesperadas, pero si tú te estás anticipando y preparando, tú puedes cambiar el contexto. Por eso, cuando hablamos de Jiu-Jitsu, y es una de las artes marciales que llevo practicando hace mucho tiempo, te permite poco a poco ir anticipando lo que la gente va a hacer para que tú puedas llegar a una posición de mayor control. Y es exactamente lo mismo que pasa en este contexto, tanto con tu gente interna como con tu cliente externo. Como constantemente puedes ir desarrollando soluciones creativas que te permitan a ti encontrar más rápidamente una solución a un problema complejo utilizando tu competencia de pensamiento crítico de parar, analizar y decir, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo puedes aplicar cuando estás en una gerencia en ventas o una dirección? Dice que tienes que organizar talleres de solución de problemas donde los vendedores tienen que encontrar soluciones creativas para escenarios de ventas complicados. Y eso es algo que nosotros vemos también en el método VAR, vendedores de alto rendimiento. La solución de problemas o de casos prácticos que nos permiten a nosotros entender realmente cómo exponenciar, cómo pensar, cómo analizar data y cómo salir de situaciones complejas y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque de esta situación lo que nos permite a nosotros es obligarnos a pensar como que si estuviéramos en la situación para no tener que estar en la situación. Y eso es otro dato exageradamente importante del cerebro humano. El cerebro humano no tiene la capacidad para diferenciar lo que es realidad de lo que es ficción. O sea, si tú de verdad lo estás viviendo, el cerebro no va a tener la distinción de decir, esto es mentira, entonces relájate, compadre. Si tú lo estás viviendo, si tú realmente te pones en una posición en la que quieres explotar lo que estás haciendo, vas a tener la posibilidad real de poder identificar cómo se sentía la persona, cómo te sientes y cómo tú puedes ir desarrollando nuevas estrategias para poder entender cómo salir de esas situaciones. Y por eso es tan importante que cuando nosotros estamos hablando de creatividad de solución a problemas es cómo puedes tener nuevas herramientas que te hagan salir de situaciones muy normales, comunes y corrientes que te puedan ayudar a ti a resolver de mejor manera lo que estás haciendo. Por eso el desarrollo y la creatividad es de verdad que para mí potencia mucho, porque al final es otra vez vender como que tuvieras la necesidad para no tener que vender por necesidad. Porque cuando estás con esa presión, está bien, te pones creativo, pero tienes menos tiempo. Entonces desarrolla la creatividad constante para que tú puedas llevar a cabo cómo encontrar, cómo ser autodidacta, cómo investigar, cómo discutir, cómo jugar a resolver para no tener que estar en una situación real y no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque tú vas a estar anticipándote y por eso te estás adaptando. No te están obligando a adaptarte o no te están empujando a sacarte. Así que ten cuidado con eso y aplica este punto trascendental, tanto para ti como vendedor o vendedora y también para ti que ya estás en una posición de gerente o director o directora que te permita ir desarrollando a tu equipo para que constantemente estén saliendo de situaciones complejas. Como decía Harvey Specter en la serie de Suits, cuando tú tienes una pistola contra la cabeza tienes más de 100 maneras de salir de ahí y eso es lo que yo pretendo, que a través de esa analogía extremista que nos da una serie ficción, que nosotros podamos tener siempre la actitud de poder salir de situaciones complejas preparándonos y anticipándonos a qué podríamos hacer. Vámonos al punto número 6. Adaptabilidad y aprendizaje continuo. Jesús de Veracruz. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que tener una mentalidad de crecimiento y estar abiertos al cambio para poder fortalecer nuestra estrategia de ventas a largo plazo. ¿Cómo se llama el podcast que estás escuchando? Crece o muere. Basado en la frase de William Burroughs que dice, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Y como se lo he dicho a muchísimas personas y te lo vuelvo a repetir, yo tomé la decisión de no morir en vida. Consumo mucho contenido de podcast, libros, audiolibros, cursos, pero sobre todo de personas como tú. Cuando yo escucho, cuando yo aprendo y como les digo siempre en mis eventos o en mis conferencias, me encanta y me siento muy honrado de estar en primera fila aprendiendo de aquellos que están dispuestos a aprender de mí. Y eso es explosión mental
porque lo que me está diciendo es que nos tenemos que adaptar y aprender continuamente. Cuando tú estás en una posición de ventas, un gerente de ventas tiene que animar al equipo a asistir a seminarios, a tener cursos en línea, tienes que mejorar las habilidades y como decía Isa Osorio en uno de los videos que yo comparto, si tu problema se resuelve con disciplina, entonces no es un problema. Porque tú quieres ganar más dinero, quieres mejorar tu proceso de ventas, invierte en mejorarte, invierte en desarrollarte. ¿Qué habilidades son las que te hacen falta hoy para poder ser mejor persona? El problema es que muchas veces no sabemos cuál es el problema y punto número 2, no sabemos qué queremos. Y a la hora de que queremos pagar, a la que caro ese curso usted. Pero yo les digo es, si tú vas a invertir y eso se va a retornar, es estúpido que no lo hagas. Y como decía Tony Robbins en uno de sus libros, creo que era el The Unshakable, y decía, si tú hoy te tienen que decir que vas a llegar a una cena y vas a invitar a la cena y tienes que pagar $2,000 en la cena, ¿lo harías? Y la gente me dice, hasta me hace cara como de, ¡qué ridículo! Pero no es eso. Imagínate que si te dicen que hoy tienes que pagar $2,000 en la cena, pero te garantizan un negocio de $500,000 en la próxima semana. Ah, no, ¿cuántas cenas invito? La mentalidad no es que qué va a suceder, es cómo haces que eso suceda. Pero eso te lo va a dar a la hora de seguir aprendiendo. Regreso al bendito libro de Francesca Gino de Talentos Rebeldes, que fue impresionante lo que marcó en mi vida ese libro, porque lo que me decía es cómo entender, me decía como si Francesca me estuviera hablando a mí. Hola, Francesca. Pero bueno, válido. Voy a pensar en cómo la busco para poder entrevistarla. Pero bueno, fuera del tema de lo que dice Francesca Gino, dice que entre más tú aprendes y consumes contenido, te vas a ir dando cuenta que no es tan importante tener la razón, de querer saberlo todo. Y eso nos permite constantemente descubrir de manera diaria, asombrarnos de manera diaria. Y eso es rotundamente apasionante, porque te vas a dar cuenta que eso inspira a los demás. Y si los demás inspiran a los demás, regresamos a la película de Page Forward o Cadena de Favores en donde vas a hacer ese contexto. ¿Cómo lo puedes aplicar? Pues implementa un programa de desarrollo profesional continuo con objetivos claros y proporciona los recursos para la consecución. ¿Cómo tú puedes invertir en tu gente, en el equipo, para que esté desarrollándose constantemente? Clubs de lectura, desarrollo de contenido, discusión, ideas claras, qué es lo que más te importa, no sé. Hazlo de cualquier manera. Utiliza inteligencia artificial, discute, aprende a preguntar, no sé, haz 1,001 cosas que realmente te van a enseñar de manera profunda a desarrollarte y entender cómo puedes ir mejorando el desarrollo de tus habilidades. Y eso te va a permitir a ti y a tu equipo desarrollarse más, pero tiene que existir una cohesión de equipo. Si no existe eso, va a ser imposible. Y te lo puedo decir, es muy complejo tener que gestionar gente. Es detestable porque te pone contra las cuerdas a ti, pero es apasionante porque te enseña mucho de ti, de qué es lo que te hace falta, o mejor dicho, que te sobra, que necesitas quitarte del camino para poder entender y enfocarte más hacia tu gente. Por eso mismo es, sigue aprendiendo para poder encontrar esa adaptabilidad y aprendizaje continuo. Vámonos con el punto número 7. Resiliencia frente al rechazo. ¡Ja! ¡Ay! ¿Era este? Solo para que pusieras atención. La resiliencia frente al rechazo dice que ofrece consejos para mantener el rechazo de manera constructiva, viéndolo como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso personal. Otra vez regreso a Margarita Pasos, que también vamos a ver cómo algún día la puedo entrevistar. Y la vamos a entrevistar. Margarita Pasos dice que el no es una palabra que tienes que salir a buscar. Tienes que estar constantemente enfocado en el no y que cada no es una oportunidad más cercana a un sí. Y ella da el ejemplo de que si te tuviera que dar no sé, 15 piedritas, pero por cada 15 piedritas te va a dar un diamante, tú estarías con cada piedrita como diciendo, ya me faltan menos, ya me dieron 5, ya me dieron 8, ya me dieron 10, ya me dieron 14, 15, me toca mi diamante, ¿sí? Pero es porque tú lo estás esperando. De la misma manera nos podemos enfocar con el no. El método BAR, vendedores de alto rendimiento, tiene el enfoque determinante de hacerte sacar callo, como decimos en Guatemala, de sentirte bien o por lo menos de saber que el no es parte del proceso. Y regreso a Lucho, ¿sí? Cuando tú logras entender que lo contrario al éxito no es el fracaso, sino la inacción, eso te permite a ti tener bien claro el concepto de qué es lo que quieres hacer y hasta dónde lo quieres llegar. Entonces, parte determinante de esto es que la resiliencia frente al rechazo es la capacidad del espíritu humano de poder superar obstáculos, en este caso el rechazo. Y como dice Gerardo Rodríguez, no es que nos dé miedo el rechazo, nos da miedo a sentirnos rechazados. Y es una gran diferencia, porque otra vez regreso a los 4 acuerdos,
No te lo tomes personal. Cuando tú te sientes rechazado y no le das esa perspectiva positiva o optimista al desarrollo del entrenamiento, tú no vas a tener claro hacia dónde vas. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? Dice que muchas veces los gerentes comparten historias de cómo los rechazos anteriores lo han llevado a futuros éxitos. Y a mí me pasó cuando Fátima, una amiga de Andrés Jiménez, y que me comenzó a preguntar como experiencias de cómo tomé la decisión, de cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo llegué a donde estoy. Realmente comencé a darme cuenta de que en mi camino han habido exagerados fracasos, aprender a cagarla, diríamos algunas veces, y a equivocarnos, pero eso nos lleva a estar en donde estamos. Todo forma parte de lo que tú eres hoy, pero tienes que entender, eres una persona, eres una esencia con distintos roles y no eres, tienes que aprender a desarrollarlos. Y cada error, cada fracaso te lleva a estar en esta situación. ¿Y cómo lo puedes aplicar? Pues desarrollamos talleres que equipen a todas las personas que forman parte de tu fuerza de ventas con estrategias para manejar el rechazo, transformarlo en un impulso para la mejora personal. Y también te invito que si tú tienes equipos de ventas, pues llámame, escríbeme, @putoamo de las ventas en Instagram o en TikTok, mándame un correo a diegoenriquez@fanca.com o mándame un WhatsApp para que yo pueda acompañarte, porque el método VAR te da herramientas espectaculares para que trabajemos la resiliencia tanto de tu equipo como de tu persona y que eso te pueda potenciar rotundamente para llevar tus resultados a nuevas alturas. Entonces, en este episodio pudimos ver creatividad en la solución de problemas, adaptabilidad y aprendizaje continuo, resiliencia frente al rechazo. No te despegues porque nos queda el último episodio de esta serie de episodios del 203, 202, 203 y 204, ¿sí? Que nos está hablando de Unsold Mindset, esa mentalidad de Coggins y de Brown que nos está ayudando tanto a ti como vendedor, como gerente, a que puedas entender que hoy la mentalidad del vendedor es y tiene que ser distinta porque quieres, porque tienes que conectar, porque ¿en qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.